¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, iniciando con mucha energía, con mucho entusiasmo, mucho ánimo, esta reunión que ya a estas alturas del otoño-invierno es una reunión nocturna, porque en la noche se ha dejado caer ya absolutamente en la ciudad de Punta Arenas, esta reunión nocturna de primera línea, correspondiente al día de hoy, miércoles 20 de mayo de 2020 también el 20 del 05 del 20. Con nuestros panelistas habituales, don Dalibor Eterovich Díaz, compañerísimo, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, Fernando. Todo muy bien por acá. Me Sin mayor. alegro, me alegro. Y don Fernando Bamonde, que no sé si un poco tímidamente se sacó los lentes de intelectual, de filósofo y analista que tenía hace algunos segundos atrás. ¿Cómo está, don Fernando? Su audio, Saludos. compañero, su audio. Su mocófono. Ahí, ahora, Sí, ahí. Claudio, saludarte a ti, a Dalibor y saludar a todas las personas que nos escuchan y han tenido la paciencia de seguirnos todos estos meses ya que estamos con este programa al aire. Muy bien, pues como bien tú lo dices, recordarle también que estamos en el 104.7 del dial FM en Punta Arenas y también estamos en nuestras redes sociales. En Facebook, el Facebook es Nuevo Mundo Patagonia Radio y en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Así que ahí nos pueden ver, nos pueden seguir, denle me gusta, suscríbanse al canal de YouTube, no les cuesta nada, ¿no? Y así vamos creciendo con fortalecer las redes sociales de la radio y del programa. Eh, yo quisiera, hay harto tema, hay mucho tema hoy día que hay que analizar, pero yo quisiera que invirtamos un poco la pirámide y partamos por el tema regional. Conversábamos un poco fuera de micrófono recién. Eh, todos sabemos que el tema del manejo de los datos por parte del gobierno ha sido una de las características principales para tratar de alguna manera tener una estrategia de control y para instalar esta estrategia también de la derecha de un resguardo de lo económico, de lo empresarial, ¿ah? Pero que es muy complicado, además a nivel mundial, es muy difícil efectivamente eh, esto de dejarse llevar como dato de la causa por las cifras, ¿no? Y la prueba palmaria de ello, lo más claro, es cómo saltó explosivamente el número de contagiados en Santiago cuando empezaron a aparecer considerados en las cifras ¿cómo se les llama a los enfermos que no son, ¿cuántos? ¿Cómo se llama? Asintomáticos. Asintomáticos, los asintomáticos. Y yo les aseguro que es muy difícil testear al asintomático, ¿ah? Porque el asintomático incluso ni siquiera él sabe, o sea, si no se hace el PCR no va a saber que es asintomático, ¿no? Que está contagiado. Hoy día escuchaba yo al ministro Mañalich en sus explicaciones científicas ya de antología, tratando de explicar esto de la cuarentena de los ministros y de los parlamentarios, que el PCR recién te va a aparecer como positivo después de 5 días de que contrajiste el virus. Por lo tanto, todo esto del manejo de cifras es algo demasiado ambiguo, demasiado subjetivo, como para que sea un elemento a considerar. Eh, y digo esto porque nosotros casi de una manera mágica, como ciudad, pasamos por arte y birloque, de ser la ciudad con mayor número de infectados en el país por cada 100.000 habitantes, a estar hoy día en el sexto lugar de la tabla. Y cuando esto pasa, cuando las autoridades regionales comienzan a transmitir el mensaje de que aquí en Magallanes la pandemia ya pasó, de que prácticamente el número de infectados por día ya estamos en una cifra, en un dígito, de que
la letalidad es cada vez menor, ya no tenemos prácticamente fallecidos en la región, de que existe disponibilidad en términos de los ventiladores, de que prácticamente la situación aquí está controlada. Inmediatamente las autoridades locales, presionadas por el gobierno central, comienzan a hablar del regreso. Hoy día, y se comienza a presionar lo que en Santiago, hace un mes atrás, 3 semanas atrás, era el tema de discusión de la nueva normalidad, del retorno seguro. Hoy día es el tema acá en Magallanes. Hoy día ya se le está planteando y se está presionando a los jefes de servicio para que hagan volver a los empleados públicos. Hoy día el comercio prácticamente está funcionando al 100%. Ya no sería raro de que a nivel local las autoridades educacionales igual empezaran con el mismo cuento. Y nosotros vimos lo que pasó en Santiago. En Santiago se habló de que se estaba aplanando la curva, en Santiago se habló de que el número de letalidad era uno de los más bajos del mundo, el número de los contagios también estaba controlado, y pasaron 2 semanas para que esto cambie del cielo a la tierra, y ya vamos a hablar hoy día el desastre que existe en la capital. ¿Quién llama, estimado? Me dicen que está conectada la invitada. Muy bien, pues, qué bonito, aquí la vamos a admitir. Y se puede incorporar claramente a nuestra conversación. Ya la ven ustedes aquí en pantalla, entonces nuestra invitada. ¿Nos escucha, Carito? Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen. No, al contrario, te agradecemos a ti que te hayas dado el tiempo para compartir con los magallánicos y magallánicas en nuestro programa Primera Línea. Un abrazo gigante, compañera diputada. Recibimos entonces formalmente a nuestra compañera Carol Cariola, que va a compartir un ratito con nosotros esta tarde. Carito, tu saludo. Muchas gracias, mucho gusto de saludarte, Claudio, Dalibor, Fernando y a todos quienes nos están escuchando y viendo. Ya, entonces vamos de todas maneras, brevemente, para darle tiempo a para que continuemos con el programa, la palabra a Dalibor y a Pedro, que sea lo más breve posible en relación a esto. Nosotros vivimos, lo que estamos conversando, Carol, es que ustedes vienen de vuelta a una situación que nosotros la vivimos. En Santiago hoy día el número de contagios es francamente escandaloso, el desborde de esta situación, con lo que está pasando en las poblaciones también es lamentable, es triste. Sin embargo, aquí nosotros estamos viviendo lo que en Santiago se estaba viviendo hace 3 semanas, estamos sin cuarentena, y aquí se está hablando de la nueva normalidad, del regreso seguro, de que aquí en Magallanes pasamos de ser la primera ciudad en Punta Arenas por casi 1.000 habitantes con contagio, y hoy día mágicamente estamos en el 6º lugar. Por lo tanto, los servicios públicos se les está presionando para volver, incluso los colegios se están presionando para volver, y ni siquiera todavía se miden los impactos del levantamiento de cuarentena, que será 3, 4, 5 días más, y se está viviendo esa situación en nuestra ciudad, con la preocupación de que nosotros tenemos el precedente de lo que pasó en la capital. Dalibor, cortito. Muy breve. Primero que todo, saludar a nuestra compañera diputada Carol, agradecer una vez más su disposición. Sabemos que está muy ocupada, pero se ha dado un tiempito para estar con nosotros. Y respecto a lo que tú comentas, Claudio, efectivamente, a ver, después de 5 semanas de cuarentena, que a mi juicio no fueron tan catastróficas, creo que la gente fue lo más respetuosa y ordenada posible. Si bien es cierto, tuvimos un porcentaje de un 10, un 15%, probablemente en algún momento un 20% de personas circulando era estrictamente necesario. La gente tiene que trabajar, tiene que tener ingresos. Y esa cuarentena sin duda genera un verano, entre comillas, diría yo, un momento de menor contagio, que es lo que estamos seguramente presenciando hoy día. Pero eso no tiene que ver con que nosotros descubrimos la pólvora, ni con que Magallanes, digamos, y Punta Arenas revirtieron un tema que no ha sido posible revertir en ninguna parte del mundo. Entonces, una vez más aquí se cae en este populismo barato, en mentir, en generar falsas expectativas.
Y eso es muy peligroso. Yo me quedo por el momento con eso para ir avanzando, compañero. Fernando, cortito, sobre lo que comentamos al inicio del programa. Bueno, muy breve. Aquí existen realidades locales, regionales en este caso, que no se condicen con una visión centralista que tiene el gobierno, por cierto, y ha sido incapaz de que funcione la mesa COVID, la mesa social COVID-19 a nivel nacional, y debiera existir también una instancia de este carácter según los territorios y las regiones, cosa que no existe. Ahí, un montón de preguntas para Carol y saludarla. Gracias por estar con nosotros. Carito, partamos, ¿ya? Claro. Bueno, nos gustaría que desde tu perspectiva como parlamentaria puedas vincular lo que estamos conversando y conocer tu precisión de lo que está pasando hoy día en Santiago, de lo que hemos visto con mucho pavor, decíamos, de lo que está ocurriendo en las poblaciones, no solo en el bosque, sino en varias otras poblaciones más, y del pésimo manejo que las autoridades están haciendo sobre el tema. Sí, bueno, yo creo, compañeros, lamentablemente que lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento, y particularmente lo que ocurrió el día de ayer en el bosque y en otras poblaciones también, donde se llevaron adelante situaciones de protesta, de alguna manera era esperable, ¿no? Y era esperable porque existe una tremenda desesperación por parte de la ciudadanía que no ha recibido los apoyos necesarios por parte del gobierno para poder llevar cuarentenas con resguardo, con seguridad, poniendo en el centro la salud de las personas, la protección de la vida de sus familiares, sino que muy por el contrario, finalmente el costo fundamental desde el punto de vista económico de esta crisis, que es parte como una crisis sanitaria, pero que poco a poco ha ido evolucionando a ser ya una crisis económica, una crisis incluso alimentaria en algunos lugares donde ya están teniendo problemas para tener acceso a la alimentación diaria. De hecho, acá en Santiago, en algunas poblaciones, yo represento varias del sector más popular, se están realizando ollas comunes, están realizándose distintos mecanismos de compra más barata, el comprando juntos, y así una serie de iniciativas solidarias entre los propios vecinos, porque hay familias que de verdad están desesperadas, que no saben lo que van a comer mañana, que se tienen que salir a arriesgar en el comercio informal y que además son sancionadas, son multadas. Y este gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Tratar de trasladar la responsabilidad a las familias en vez de decir, aquí este gobierno no solo no estaba preparado para enfrentar el virus, la pandemia, sino que tampoco las consecuencias de esta. ¿Y quiénes viven las consecuencias? ¿Quiénes las ponen sobre su hombro? Los más pobres, los de siempre, los que se quedaron sin trabajo, a esos 299.000 trabajadores que les entregaron una carta de despido, aquellos que les han quitado sus sueldos producto de empresas que, a pesar de tener las condiciones económicas para poder sostener los salarios, se han acogido a la suspensión, cierto, salarial a propósito del mal llamado ley, cierto, de protección del empleo. Y así hay una serie de abusos que dan cuenta de una realidad donde, si bien el Estado está asumiendo un rol, ha sido un rol más bien de rescate a los bancos, a los privados, y no a las pequeñas y medianas empresas, no a los trabajadores y trabajadoras. Hoy día nosotros hemos propuesto, por ejemplo, generar un impuesto de tan solo el 2,5% del patrimonio de los súper ricos, desde el cual se podrían recaudar cerca de 6.250 millones de dólares entre aquellas personas en nuestro país que tienen patrimonio sobre los 10.000 millones de dólares. Entonces, creo que frente a una realidad donde los que más tienen, que han acumulado capital durante tantos años, que no quieren hacer ningún esfuerzo, versus los que menos tienen, que están llevándose toda la carga, no solamente se denota la desigualdad, sino que se está cometiendo una tremenda injusticia. Y eso obviamente es un círculo vicioso también respecto del contagio, porque los más pobres son los que más se están contagiando y los que más se están muriendo. Muy bien, estamos en primera línea junto a nuestra invitada del día de hoy, la diputada por el Partido Comunista Carol Cariola, y junto a nuestros panelistas habituales, Dalibor Eterovich, presidente regional del Partido Comunista, y el profesor Fernando Vamos de Dalibor. Tu pregunta para nuestra invitada de la tarde. Pedirle a la diputada que profundice un poco más o nos comente un poco más respecto de esta intención que en definitiva entendemos que es
es una propuesta suya y es una propuesta seguramente de alguien más del Parlamento, pero que claramente requiere de iniciativa del presidente, y ahí es donde estamos chocando. No tenemos voluntad política hoy día, porque yo estaba viendo por ahí que esta recaudación de 6.250 millones de dólares podría generar un salario de 420.000 pesos prácticamente por familia, ¿cierto? Para 4 millones de personas. Entonces, y por una cantidad importante de meses, entiendo que 6 meses. Entonces, estamos hablando de un impuesto que no le haría ningún daño a estas grandes fortunas, pero que sí resolvería muchos problemas sociales. Sin embargo, da la impresión que no hay ninguna voluntad para aquello. Sí. Bueno, efectivamente, muy bien lo dice Dalibor, compañero. Acá hay varios puntos. Primero, efectivamente, en lo legislativo, en lo formal, para poder llevar adelante una iniciativa como esta se requiere de la voluntad política del presidente. Y es un elemento fundamental porque lamentablemente los parlamentarios tenemos ciertas restricciones constitucionales que tienen que ver precisamente con involucrar acciones legislativas en materias tributarias. No podemos, eso es una facultad exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, grabar, digamos, o generar un impuesto al patrimonio de los súper ricos en nuestro país tiene que ser una iniciativa del presidente de la República, en quien lamentablemente no tenemos mucha confianza porque ya hemos visto que cada vez que la oposición ha presentado algún tipo de propuesta, al presidente no le gusta. De hecho, nosotros decidimos llevar adelante esta propuesta y estudiarla además a través de algunos economistas que nos han estado apoyando desde el Partido Comunista, precisamente porque creemos que cuando el presidente dice las arcas fiscales tienen límite, no podemos utilizar todos los recursos, etcétera, pero cuando vemos que hay gente que se está muriendo de hambre, que el 2% constitucional al que el presidente tiene acceso, que son 1.500 millones de dólares, no se ha utilizado completo, cuando nos damos cuenta que las reservas de nuestro país no se están utilizando, cuando los recursos que están destinados a la compra de armas, a estos aportes reservados que reciben las Fuerzas Armadas, que además han sido malgastados, que incluso hubo hasta un caso, el llamado Milico Gate, no se redestinan para la ayuda concreta hacia las familias, y más todavía cuando tampoco existe voluntad de generar impuestos a quienes más recursos tienen, dentro de los cuales está el presidente de la República, uno se da cuenta que en realidad acá hay una intención política de hacer que el costo de esta crisis la paguen los más pobres. Y eso es un problema estructural que es muy difícil de abordar, porque además los medios de comunicación han sido muy comparsas de la estrategia que ha llevado adelante el gobierno, o sea, repartir canastas familiares en una semana a 2,5 millones de personas, tal como lo han dicho los propios alcaldes, algo que es sumamente ineficiente. ¿Por qué? Le preguntamos al presidente por qué cuando se hizo el bono COVID no hicieron un bono más alto, a la altura de la necesidad de la gente. ¿Quién vive con 25.000 pesos? Ahora se establece el ingreso básico de emergencia, que son 65.000 pesos per cápita. ¿Quién vive con 65.000 pesos per cápita? O sea, el presidente, que es un presidente que además se encuentra, tal como decía anteriormente, dentro de este ranking de las riquezas de los grupos económicos más grandes de nuestro país, donde está la familia Solari, los Luxig, Ponce Lerú, la familia Yarur, los Angelini, los Mates, los Polman, los Sayé, Said, Cueto, en fin, Sebastián Piñera también se encuentra dentro de ellos, que son fortunas que sobrepasan con creces los 10.000 millones. Estamos hablando de fortunas de 1.000 millones de dólares para arriba. La fortuna del presidente Piñera es de 2.800 millones de dólares. La fortuna de Iris Fontova, que es del grupo Luxig, es de 15.000 millones de dólares. Entonces, tú te das cuenta que sacar un 2,5% de un impuesto a estos súper ricos no les va a generar ningún daño. Si a ellos no les alcanza la vida para gastarse todo lo que tienen. Sin embargo, hay familias que hoy día están perdiendo la vida por no tener los recursos necesarios para poder sostenerse. Y eso a mí por lo menos me parece extremadamente grave, y
Tal como bien decías tú, Dalibor, nuestra propuesta lo que contempla básicamente es que con este impuesto se podrían recaudar una cantidad de recursos suficientes para poder generar a cerca de 4 millones de habitantes de nuestro país un ingreso básico mensual por 6 meses a lo menos de 420.000 pesos para un grupo de familiar de 3 o 4 personas. Entonces, es una propuesta concreta, con datos, con estadística y con datos que no los estoy entregando yo, que se lo entregan revistas internacionales como la revista Forbes, que hace su ranking de los más ricos del mundo, entre los cuales están los personajes que acabo de mencionar. Bien, estamos conversando con la diputada Carol Cariola, aquí en primera línea. La palabra la tiene Fernando Bamonde. Diputada, la crisis 2, porque la primera crisis de legitimidad y de cuestionamiento del modelo sabemos que estalla en octubre, pero esta crisis tiene un montón de ribetes, pero por lo menos evidentes, en materia de salud pública, en materia social y en materia laboral. Y uno esperaría de que las soluciones a estos ámbitos que son propios de la vida y la existencia social tengan una salida y una solución política, pero lo que usted nos describe hay una clausura operacional, porque desde el Poder Ejecutivo existe una voluntad de manifiesto también enviar una batería de proyectos de ley que acrecientan una suerte de shock neoliberal también, y que se acusa constantemente a la oposición de no querer aprobarse esos proyectos de ley, es decir, no se está colaborando para salir de la crisis. Y por otra parte, digo, e insisto con el tema de la clausura operacional, producto del rol que está cumpliendo la oposición representada en el Congreso Nacional. ¿Cómo observa usted el clima por lo menos en la Cámara, respecto a la oposición y las posibilidades que existen de salir airoso en esta batalla que se está dando por la crisis y por la existencia misma del pueblo de Chile hoy día? Bueno, efectivamente, la crisis del modelo económico, Fernando, es una crisis que se viene dando ya manifestando hace bastante tiempo y que a raíz de la situación de la pandemia, ¿cierto?, se ha habido esto agudizada. El estallido social de alguna manera dejó en evidencia aún más, o la revuelta de Chile, dejó en mayor evidencia los altos niveles de desigualdad que hay en nuestro país, donde la propia CEPAL, hace algunos meses atrás, el 2019, había advertido que las diferencias de ingresos económicos estaban aumentando la diferencia me refiero. Entonces, la mal distribución de la torta trae consecuencias concretas hoy día, y esa situación evidentemente no está ajena del reflejo que genera en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los respectivos representantes. Sí, cuando se habla de la clase política, concepto que yo no comparto, y no lo comparto básicamente porque creo que dentro del mundo político no hay una sola clase, hay representación de a lo menos dos clases distintas, ¿no? Estamos quienes intentamos representar a los trabajadores y sus intereses, y están quienes derechamente representan los intereses de la clase dominante y del empresariado en nuestro país. Entonces, creo que esa confrontación política de clase en el Parlamento se ve reflejada en los debates y en las diferencias políticas que tiene la oposición. Yo no creo que haya una sola oposición, creo que hay varias oposiciones. Y creo que en esas varias oposiciones, lamentablemente, hay un sector que está muy cómodo con el gobierno que tenemos, con las políticas neoliberales que se han impulsado y que se han profundizado, y que, claro, son oposición porque no son parte del gobierno, pero en definitiva es una oposición que no tiene ninguna intención de generar cambios en la estructura del modelo económico imperante. Entonces, tengo la impresión de que además la situación del estallido social, esta crisis a propósito de la pandemia, de alguna manera ha puesto sobre la mesa las cartas y el naipe se está empezando a ordenar un poco, en términos de, bueno, ¿quiénes son y quiénes están realmente disponibles, quiénes estamos realmente disponibles a incentivar un cambio estructural? O sea, Chile no puede volver a la normalidad que teníamos hasta el 18 de octubre del año pasado. Yo creo que eso es una premisa básica de la discusión actual. Es evidente que la crisis sanitaria que tenemos, enfrentándola con un sistema de salud tan precarizado,
tan desgastado, tan empobrecido como el que tenemos, da cuenta de que el modelo económico no da abasto en la garantía de derechos sociales. O sea, todos los que defienden el capitalismo, que defienden el neoliberalismo como el modelo más exitoso, hoy día, ¿qué explicación le dan al pueblo de Chile cuando no tenemos camas UCI para poder recibir a todas las personas que lo requieren producto de la pandemia? O cuando te das cuenta de que la demora del examen está en promedio 6 o 7 días en los servicios públicos porque hay quiebre de stock del reactivo a propósito de la gestión del ministerio, sin embargo en las clínicas se demoran máximo 24 horas. Entonces, cuando la gente se da cuenta de que hay una salud para ricos y una salud para pobres, y que hoy en medio de la pandemia hay vidas que tienen mayor valor que otras, ahí es donde uno dice, esto no puede ser, o sea, yo lo tengo muy claro, pero me refiero a que la ciudadanía también toma mayor conciencia de cuáles son las contradicciones de este modelo que lo vendieron como el gran éxito, ¿cierto? Los jaguares de América Latina y del mundo, el neoliberalismo como la gran solución a los problemas de la humanidad, cuando en realidad lo que ha sido es generar problemas profundamente humanos por sus características profundamente inhumanas, que creo yo son las características propias de este modelo. Entonces, pienso que en eso, ese va a ser un elemento central en la discusión, Fernando, respecto de cómo se va a reordenar las oposiciones en función de los nuevos procesos políticos que Chile va a enfrentar una vez que salgamos de esta pandemia. Porque claro, ahora estamos todos enfocados en salir de la pandemia, entregar condiciones mínimas, la emergencia amerita de esfuerzos conjuntos y lo estamos haciendo. Por ejemplo, el proyecto de resolución que yo hacía mención fue firmado muy transversalmente, lo firmó Matías Walker, lo firmó Andrea Parra del PPD, lo firmaron también los compañeros del Frente Amplio, la presidenta de Convergencia Social, de la Convergencia, lo firmaron también, bueno, en fin, varios parlamentarios transversalmente, pero sin embargo, siendo una propuesta del Partido Comunista, pero sin embargo, eso es una propuesta de lo inmediato, no es algo que esté pensado en el cambio de la estructura de un modelo redistributivo con una matriz productiva distinta a la que tenemos hoy día. Carol, la verdad es que para aprovechar tu participación en el programa, el tiempo, voy a tratar de aunque mezclar algunos temas, incorporar varias preguntas en una. ¿No? A propósito de lo que estamos hablando, del tema del comportamiento de estas oposiciones o de la oposición, y de este famoso llamado que hace el gobierno a un acuerdo nacional, a una unidad nacional. Vemos estas conversaciones entre el senador del Partido Socialista y Mario Desbordes. Y vemos el comportamiento también de la oposición, por un lado, ante de un sector, porque cuando nosotros segmentamos en cuatro las oposiciones también no es tan real, porque para algunos proyectos de ley del gobierno, y no estoy hablando del tema del ingreso mínimo de emergencia, porque estos sectores, algunos se unen a apoyar estos proyectos del gobierno y que quedan como, salen del Congreso con todas estas dificultades que nosotros hemos visto. Sin embargo, se plantea desde el otro lado prácticamente que aquí con un anticomunismo exacerbado, los principales responsables de toda esta crisis parece que fueran los comunistas. Se supone que hoy día, miércoles, ¿no?, se veía en el Tribunal Constitucional esta idea de dejar afuera del Parlamento, de burlar la voluntad popular al compañero Hugo Gutiérrez. Ya se acerca el mensaje presidencial de la cuenta pública en junio, y recordemos que en junio una de las cosas que dijo el año pasado el presidente fue, en el fondo, repongamos el binominal, y ahora vuelve a la carga con esa idea de bajar el número parlamentario, pero con propuestas como las propuestas que hemos hecho los comunistas de por ejemplo, hacer un congreso unicameral. No se oye padre. ¿Ah? En el fondo,
como tú bien dices, las propuestas que no solo la que tú recién apuntabas del impuesto a los súper ricos, sino que también con la propuesta que se hizo, por ejemplo, del tema de que los trabajadores pudieran en esta crisis echar fondo aparte de los fondos de las FP, en el fondo ahí un muro. Sin embargo, la oposición para algunos de estos proyectos, como la misma ley de protección al empleo, el teletrabajo, hay sectores que respaldan al gobierno. Entonces, ¿cómo entendemos esta situación que tiene tantas aristas, que es tan compleja? Bueno, es compleja, tiene muchas aristas y cada uno de sus héberas, ¿cierto?, trae distintos temas. Tú mencionabas la agresividad en la que están algunos sectores de derecha que evidentemente están intentando sacar de alguna manera la castaña con la mano del gato, generando ciertos mantos de humo, ¿no? Para poder resguardar su incapacidad y la mediocridad que han demostrado desde un gobierno que no ha sido capaz de estar a la altura por un exceso de egoísmo, pero además por una desconexión absoluta con la ciudadanía y sus necesidades. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido con el diputado Gutiérrez es una demostración de eso, sin lugar a dudas, por eso le hemos entregado todo nuestro respaldo, porque lamentablemente marcar el precedente de que un tribunal constitucional tan ilegítimo, además como el que tenemos, con atribuciones completamente fuera de lo que cualquier democracia podría sostener, o con atribuciones que se toma, ¿cierto?, para que cualquier democracia puede sostener, me parece que es una falta de respeto a la soberanía popular y es un riesgo para la democracia y los procesos de nuestro país. O sea, todos hemos visto lo que ha significado la aplicación del lawfare, que yo no sé si ustedes conocen ese concepto, que es un concepto que se ha desarrollado en América Latina, que tiene que ver básicamente con el judicializar la política, y el de alguna manera ganar las batallas políticas a partir de la construcción de responsabilidades penales, judiciales o de otro tipo, para que sean tribunales los que resuelvan la democracia y no así el poder popular que finalmente se ve expresado en las urnas, como es el caso de lo que está finalmente ocurriendo con el diputado Hugo Gutiérrez, que es nuestro diputado, a quien aprovecho de mandarle un gran abrazo y saludo porque en estas horas también esto se está resolviendo. Pero la derecha básicamente es lo que es y no ha dejado de ser una derecha que no valora la democracia, que no tiene mayor interés de construir transversalmente. Me refiero a recoger la otra opinión. Imagínense ustedes, Claudio, cuánto costó que el gobierno recogiera la opinión del colegio médico, la opinión de los alcaldes, que hasta el día de hoy no la recoge. O sea, ustedes decían recién que en Magallanes se está llevando adelante, que es una de las regiones con más contagios, además. Bueno, ahora es la región metropolitana la con más contagios, pero ustedes tuvieron un alza de los contagios bastante importante en algún momento, y que se trate de plantear esta idea de volver a una normalidad, a una nueva normalidad, es un absurdo. En Santiago lo intentaron y miren lo que pasó. Se nos dispararon los casos. Y estamos en una situación tan crítica que de un momento a otro, de un paraguaso, se tuvo que iniciar, ¿cierto?, la cuarentena total, pero no de forma preventiva, sino que de forma reactiva. Y eso es una decisión política también del gobierno, que en vez de ir por delante de la enfermedad, decidió ir detrás de la enfermedad. O sea, detrás del problema para irlo resolviendo en la medida de lo posible, en vez de anticiparse, adelantarse y haber declarado cuarentena cuando había que hacerlo. Utilizando, insisto, todas las herramientas que el Estado tiene a su disposición para poder hacerlo, que son muchas. Un estado de catástrofe le permite al presidente tomar control de empresas privadas, por ejemplo, o inyectarle recursos a empresas privadas y disponer de un porcentaje de los capitales y por tanto apropiarse un porcentaje de esas empresas, pero no financiarlas a cambio de nada, porque hoy día lo que se está haciendo es refinanciar los bancos, entregarle recursos a las empresas, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que despidan a los trabajadores, a cambio de que a las pymes no les lleguen los créditos, a cambio de que finalmente los mismos de siempre mantengan sus recursos, se mantengan resguardados, mientras que los pobres se mueren de hambre. Entonces, eso a mí me parece que no corresponde. Y ahí es donde está el problema. Yo decía un poco respecto de la oposición, que creo que hoy día, claro, hay una voluntad de actuar en conjunto, levantamos la propuesta de la renta básica de emergencia,
hubo varios parlamentarios además que llevamos adelante la propuesta de que las AFP, yo también soy autora de ese proyecto, que fue un proyecto de ley que se declaró inadmisible finalmente, pero que tampoco fue bien recogido por el Ejecutivo como para darle patrocinio o avanzar en él, que tenía que ver con que las grandes utilidades que han tenido las AFP, sus ganancias, fueran las que pudieran ser retiradas y por tanto constituyeran un fondo de emergencia solidario para aquellos trabajadores que están perdiendo su empleo, porque plata hay en las ganancias de la AFP, hay en el patrimonio de los súper ricos, hay en el 2% constitucional, ¿cierto? O sea, hoy día existen recursos en los fondos soberanos del Estado, pero sin embargo, ¿por qué no se quieren poner a disposición del pueblo? Yo eso no lo entiendo. Y creo que en eso la oposición ha sido profundamente débil en relación a plantear más categóricamente las oposiciones, incluyéndonos, más categóricamente, de manera conjunta, con la fuerza de mayoría que entre comillas tenemos en el Parlamento, posiciones claras que permitan decir el pueblo y la salud de la ciudadanía tiene que estar por sobre cualquier otra consideración, porque la economía se recupera, pero las vidas de las personas no. Y eso es algo que por lo menos nosotros lo hemos planteado como premisa básica de la discusión, pero lamentablemente no ha tenido el retorno que quisiéramos que tuviera. Sobre este llamado al acuerdo nacional. Bueno, el llamado al acuerdo nacional, nosotros, bueno, le dijimos al presidente, a través del presidente de nuestro partido, Guillermo Teller, quien planteó que estos no eran tiempos para estar pensando en acuerdos nacionales entre cúpulas políticas que establezcan una suerte como de limpieza o de lavado de imagen, por decirlo de alguna forma, de un gobierno que ha hecho tan mal las cosas y que hasta ahora no ha querido escuchar opiniones distintas. Entonces, ¿por qué tenemos que acudir a un acuerdo nacional para decir que el presidente lo está haciendo bien, que nosotros necesitamos salir todos apoyando? O sea, la oposición tiene una labor que es fundamental en un proceso democrático, que es fiscalizar, que es visibilizar los errores que se cometen, que es decir también lo que los gobiernos y el oficialismo en este caso está llevando adelante, muchas veces muy lejano al criterio de derechos que hemos puesto sobre la mesa. Entonces, la verdad de las cosas es que el llamado que nosotros le hicimos al presidente de vuelta fue que primero resolvamos los problemas de la ciudadanía, de las personas, de la gente, de los trabajadores, y que después pensemos en acuerdos políticos nacionales entre las cúpulas partidarias, que por lo demás no representamos más que el 2% o el 4% de la ciudadanía. Entonces, pensemos en el pueblo de Chile, que lo está pasando mal, que está pasando hambre, que está teniendo que hacer ollas comunes, que está teniendo que ponerse a buscar mecanismos de solidaridad, incluso de caridad, para poder sostenerse, mientras el Estado de Chile brilla por su ausencia y plantea repartir 2 millones y medio de canastas familiares en una disposición absolutamente inentendible. ¿Por qué esa misma plata no se le depositó directo a las cuentas de las familias? ¿Por qué? Porque ponerlo en la cuenta de las familias no les da el rédito que significa tener a las autoridades de gobierno repartiendo las canastas familiares y sacándose fotos con la gente. Ese es el problema. Y ahí está la diferencia concreta entre las medidas reales para poder apoyar económicamente a las familias que lo necesitan, con un aporte básico de una renta básica real, necesaria y suficiente para poder sostenerse, con este show mediático que pretenden montar a partir de la distribución de 2,5 millones de canastas familiares, que sin duda que la gente las necesita, pero convengamos que eso podría haber llegado muchísimo antes, con mayor agilidad, con mayor rapidez, y de manera directa a través de un depósito que el Estado le podría haber hecho a cada familia en relación al costo de lo que hoy día se les va a salir a entregar. Y Exponiendo, además. Sí, y en relación a esta arremetida del gobierno de intentar una vez más reponer el sistema binominal. Bueno, eso es un oportunismo, ¿no? El gobierno ha intentado oportunistamente meter en medio de la pandemia discusiones que no tienen nada que ver con el resolver los problemas de la gente. Esto de la reducción de los parlamentaririos, claro, suena muy popular, la gente en general tiene una muy mala mirada de lo que es el Parlamento, porque claro, nos meten a todos en el mismo saco, lamentablemente, y en eso
han ayudado mucho los medios de comunicación, el propio presidente de la República que está permanentemente denostando al poder legislativo, porque saben además que el único poder político del Estado que tiene la posibilidad de fiscalizar al poder ejecutivo, además de la Contraloría, es el poder legislativo. Entonces, frente a eso, y la Cámara de Diputados en particular, entonces, deslegitimar a los parlamentarios es un muy buen negocio, hoy día vende, y evidentemente salir a decir que hay que reducir a los parlamentarios es una medida súper efectista que trae réditos políticos, pero que en realidad tiene una intención política detrás que tiene que ver con restringir la democracia y volver a un sistema binominal que mantuvo durante tantos años en el poder a dos fuerzas, una supuesta izquierda neoliberal y una derecha fascista que se repartieron el poder durante mucho tiempo entre dos sectores políticos, acordando entre cuatro paredes y lamentablemente no siendo representativa de la diversidad que existe además en nuestro país, que hoy día está un poco más representada, creo yo, digo un poco más porque creo que tampoco estamos en una democracia plena. Queda mucho para eso y hay que seguir trabajando para poder encontrar ese objetivo, que para mí por lo menos, y creo que para el Partido Comunista en general, es incompatible con la estructura, el modelo neoliberal que tenemos en nuestro país. Dalibor Eterovich. Sí, solo comentar un poco, diputada, que finalmente se intenta establecer que el Partido Comunista está en contra de todo, que no le gusta nada, pero en realidad nosotros hemos planteado cosas bien concretas, como el proyecto de los súper ricos que usted impulsa, por ejemplo. También hemos dicho que el partido está disponible para apoyar cualquier iniciativa legal que sea efectiva, eficiente y significativa. Y para eso no se requieren acuerdos nacionales, para eso se requiere que legisle, que impulse proyectos el Ejecutivo, cosa que no ha ocurrido, proyectos que valgan la pena. Entonces, el partido está por la unidad más amplia, lo hemos dicho varias veces, para resolver temas del COVID, estamos por la unidad más amplia para llegar a octubre, ganar el plebiscito y cambiar la Constitución, y estamos por la unidad más amplia para también hacerle cambios profundos a este modelo. Si el problema lo tienen otros, que son los que no están en disposición aparentemente, ¿cierto?, de unirse en esos términos. O sea, entonces, pero comunicacionalmente se intenta establecer que en realidad los únicos que no quieren juntarse son los comunistas, cuando en realidad no solo queremos juntarnos, sino que además tenemos propuestas y tenemos programas en función de los cuales estamos llamando a la unidad. Eso da la impresión que no se entiende mucho de repente. Sí, bueno, efectivamente, ¿tengo yo la palabra? Sí, pues, por supuesto. Ah, que me la tomé, no. Creo que ya tiene, así que... Sí, no, pero bueno, solo decir que efectivamente nosotros no hemos dejado de considerar, Dalibor, la importancia que tiene el proceso constituyente para este octubre. Tú lo mencionabas muy bien, y eso requiere de la unidad política de una buena parte de la oposición. Pero lo vuelvo a decir, no está fácil, ¿no? Porque esta definición además avanza una transformación que es muy estratégica. O sea, el cambio de la Constitución es una ganancia que no tuvo ninguna coalición política en particular, sino que es una ganancia del pueblo de Chile, que se movilizó, que salió a la calle, que dio la pelea, que luchó y que consiguió finalmente abrir un proceso constituyente histórico en la historia de nuestro país, que evidentemente nosotros estamos en la plena disposición de resguardar, y en eso al menos en la oposición existe un acuerdo más o menos transversal, que el gobierno oportunistamente también trató de dibujar en su momento y decir, bueno, posterguemos, en fin. Bueno, pero hay que trabajar duro porque el pueblo de Chile va a salir muy golpeado de esta crisis. Por lo tanto, la conciencia, un poco de lo que yo decía anteriormente, en torno a cómo han quedado en evidencia las contradicciones de este modelo sostenidos por esta Constitución, es importante seguirlas manifestando y mostrando y haciendo conciencia en que si no queremos volver a enfrentar en nuestro país una situación compleja como la que enfrentamos ahora con una pandemia, por la falta de derechos sociales, por la estructura sanitaria que tenemos, por un país que exuda desigualdad por todos lados, o sea, un país que se ha sostenido en base a la desigualdad, necesitamos cambiar la Constitución.
y eso es un objetivo que no podemos perder de vista, y bueno, en eso nosotros siempre hemos dicho, hay alianzas estratégicas y alianzas tácticas, y probablemente las alianzas tácticas, en función de la necesidad de generar mayorías para un proceso constituyente en base a algunos acuerdos mínimos, las vamos a tener que explorar, y en eso repensar la política de alianza de los partidos, de los sectores políticos, en este nuevo ordenamiento del naipe, creo que también va a ser una necesidad. Para terminar y liberar a la compañera que sabemos que ya se pasó en el compromiso que tenía con nosotros, aprovechando un poquito. Tengo Fernando, comisión de familia en un ratito más. sí, O no, sea, ahora en realidad. un segundito nomás para que Fernando Pero haga yo la me última atrasé pregunta también. y cerramos. Fernando. Sí, diputada, algo redundante, pero tenemos como tres momentos. La unidad, o sea, en principio la unidad es un imperativo, sin embargo, no a cualquier precio. Y señalarle que hay a lo menos tres momentos. Uno, atacar desde el Congreso Nacional, entendiendo que la política va más allá del Congreso Nacional, la situación inmediata en materia de salud, social y laboral que está viviendo el pueblo de Chile. Dos, el camino hacia octubre, es decir, que se logre efectuar este plebiscito para modificar esta estructura que es el modelo económico y social y que representa también la Constitución. Y tercero, no menos, quedan a largo plazo más de 650 días de gobierno. Y eso es, en esta circunstancia, un periodo bastante largo. Lo cual significa, ya se intentó en su momento, llegar a acuerdos por una acusación constitucional contra el presidente de la República. Y en este sentido, momento uno, lo inmediato; dos, el camino hacia octubre; y tres, la posibilidad de institucionalmente ver que este gobierno no concluye en el periodo que le corresponde. ¿Cuáles serían los mínimos óptimos para que una oposición logre articularse? Uf, es una pregunta muy en la línea de lo que dije anteriormente, ¿no? Se intentó hacer una acusación constitucional, hemos intentado muchas cosas, encontrarnos, hemos intentado generar espacios de acuerdo, intentamos mantener el acuerdo administrativo de la Cámara, que se perdió, y eso hoy día permite que la derecha no solamente gobierne en el país, sino que también tengan la conducción de uno de los poderes del Estado, donde no son mayoría, sino que son minoría, o minoría coyuntural, porque a veces son mayoría también con los votos de algunos sectores, principalmente la Democracia Cristiana, el Partido Radical, que se han ido sumando como comparsa algunas de las políticas del gobierno, y que ha sido finalmente lo que nos ha ido fracturando progresivamente, y en eso hay que ser extremadamente honestos. O sea, nosotros intentamos llevar adelante acciones de unidad que en la medida que pasa el tiempo y cada vez que intentamos nuevamente, es como que se genera una fractura que hace que todo sea más irreconciliable. Ahora, siempre hay una prioridad por delante, que es la prioridad del bienestar político del pueblo de Chile, el bienestar de las grandes mayorías. Y en eso nosotros hemos dicho también que estamos disponibles a conversar mínimos comunes que nos planteen objetivos en el corto y mediano plazo. Pero para eso tiene que haber voluntad política. Yo creo que ese es el piso fundamental. Voluntad política, primero, de que estén todos los actores. Y que esto no se base en la exclusión, que ha sido además una tónica que se ha expresado hacia el Partido Comunista. No porque nos queramos victimizar, pero es la realidad. O sea, ha habido acciones de un sector de la oposición que se intenta nuclear, pero que permanentemente excluyen al Partido Comunista. Y en eso, bueno, nosotros jugamos un rol, tenemos una posición, no solamente desde el punto de vista electoral, sino que también desde el punto de vista político. Nuestra incidencia está representada no solo en el Parlamento, sino que en los espacios municipales, en distintos lugares, y en eso hemos buscado encontrar también un espacio de respaldo y de acuerdo a través de la Unidad para el Cambio, que es básicamente con el Partido Progresista y el Partido Regionalista Verde Social, con quienes hemos ido construyendo, y además en el Comando por un Chile Digno, que ha ido creciendo, ¿no? Y que ha ido generando también distintas redes a nivel nacional, con la Izquierda Libertaria, con el Partido Humanista, y con otras organizaciones que se han ido sumando progresivamente también a esta coordinación. Entonces,
Acá hay mucho por construir, Fernando, en materia de confianza, y creo que el proceso constituyente probablemente va a ser la prueba de fuego para eso. Y ahí, bueno, hay elementos que son muy claros, ¿no? Para nosotros el mínimo necesario para poder construir es poder perspectivar un cambio de modelo de desarrollo. Y ese cambio de modelo de desarrollo pasa por estar disponible a dar pasos un poco más audaces y radicales de los que se han dado hasta ahora. Seguir en la política de la medida de lo posible no se sostiene en el tiempo. Y no se sostiene porque el pueblo de Chile no quiere que se sostenga. Y eso quedó en evidencia con el estallido social o con la revuelta que evidentemente levantó las demandas más profundas, más complejas, incluso más sentidas por parte de nuestro pueblo, y que están muy contrarias a las políticas que ha impulsado este gobierno y que sostiene este modelo económico. Compañerísima, ¿qué más decirle que agradecerle infinitamente que se haya dado el tiempo? Y sabemos que la voz de los comunistas es importante, así que queremos que se vaya a su comisión de familia. Y bueno, ya podremos vernos nuevamente las caras y darnos un abrazo, un codazo por ahora. Muchas gracias por Eso, un codazo por ahora. Ojalá nos podamos ver pronto. Saludos ahí a las regiones más extremas, especialmente en este caso a Magallanes. Gracias Dalibor, gracias Fernando, gracias Claudio. Saludos a todos los compañeros y compañeras y a la Radio Nuevo Mundo también, que hace ahí resistencia y contrahegemonía comunicacional. Un abrazo. Gracias. Y que estén muy bien. Chao, compañera. Muy bien. Muy bien, ahí teníamos entonces la participación de nuestra querida compañera parlamentaria, diputada por el Partido Comunista, Carol Cariola, participando esta tarde en nuestro programa Primera Línea. Se tuvo que ir apuradita a la reunión de la Comisión de Familia, pero se dio el tiempo para estar con nuestros auditores, para estar con ustedes, también para estar con nuestros panelistas y hacer estas reflexiones necesarias en tiempos de pandemia. Nosotros, para ir cerrando nuestro programa, vamos a retomar con lo que partimos y devolverle la pregunta a nuestros panelistas, a Dalibor para partir. ¿Qué se hace frente a esta intentona de aplicar por parte del gobierno regional esta estrategia fracasada en Magallanes hoy día de imponer una nueva normalidad? ¿Cómo enfrentamos cuando ya se mostró la catástrofe que eso significó cuando se intentó hacer en el centro del país? Es complicado establecerlo porque finalmente esto también obedece seguramente a claras instrucciones del nivel central de que se aplique esta lógica, esta política de shock a Magallanes, porque probablemente vamos a insistir en el experimento a ver si allá funciona, digamos. Y ante eso, la ciudadanía va a tener que ponerse las pilas, vamos a tener que ponernos las pilas, porque finalmente aquí hay situaciones que no están bien, los niveles de cesantía son altísimos, la necesidad de alimentación y resolver temas cotidianos es permanente y diaria, tenemos muchísimas organizaciones y muchísima gente preocupada hoy día de generar canastas familiares, de ir en ayuda de grupos diversos, y eso es porque hay una realidad compleja que, como siempre ocurre en Magallanes, no es tan visible, que ocurre al interior de los domicilios, que ocurre bajo techo por razones obvias, pero que está ahí. Y ante esa situación y la inexistencia de medidas concretas para resolverlas, de proyectos de ley potentes como el que plantea la compañera Carol Cariola, la verdad es que no nos va quedando mucho más camino que no sea el de movilizarnos, el de ir a exigir, bueno, ¿y dónde está la ayuda prometida? ¿Dónde están los bonos que se plantearon? ¿Dónde están las canastas que se dijeron que iban a llegar? Me tocó ver ayer en redes sociales fotos de las canastas que está entregando la JUNAEV, y la verdad es que es penoso, es triste, da pena ver lo que están haciendo desde el Estado chileno, el nivel de compromiso que tiene la JUNAEV y el Estado hoy día con los estudiantes, simplemente es para llorar. Entonces, da toda la impresión de que aquí no existe ninguna voluntad política para resolver este tema, absolutamente ninguna. Y al revés, una y otra vez insistir con el cántaro al agua, digamos, de que volvamos a la normalidad, de que bajaron los contagios, de que volvemos a trabajar,
para generar lo más probable un nuevo pic de contagio. Entonces, los magallánicos no somos ratones de laboratorio, no estamos para experimentos, y en definitiva creo que es importante ir pensando muy seriamente en movilizarnos, en protestar, en llamar al gobierno regional y al gobierno central a resolver los problemas de fondo, porque de otra manera va a seguir sufriendo mucha gente. Fernando, ya en la parte final, a propósito de lo mismo que estamos conversando, nosotros vimos con pavor como efectivamente en el Bosque, en Villa Francia, en otros sectores populares de Santiago, Huechuraba, la gente sale a las calles rompiendo de facto la cuarentena a buscar comida en el fondo. Eso es porque lo que hay hoy día en esta... queda como corolario de esta crisis desbordada sanitaria en Santiago, que está dejando como resultado el hambre en los sectores más populares. Y la gente sale a buscar, no como en los saqueos del terremoto de hace unos años atrás, un televisor o una lavadora, sino que sale a buscar carne, sale a buscar gas para abrigarse. Y aquí, cuando en Magallanes se está intentando imponer este expediente de la nueva normalidad, nosotros sabemos, porque hemos recorrido hogares principalmente de familias muy deprivadas, como el caso de nuestros compañeros extranjeros, lo que hay acá también, o sea, aquí en este minuto está aflorando el hambre, la cesantía, la gente no tiene con qué abrigarse, no tiene que llevar... de darle un pan a sus hijos, y se trata de imponer este expediente de la nueva normalidad. Ya lo dijimos hace un par de semanas ya, que cuando arrecie el hambre, que es una de las situaciones más primarias de subsistencia de un ser humano, vamos a estar frente a un escenario que nadie quería ver, o por lo menos nadie quería vivir, y eso significa también que estamos frente a la irracionalidad que puede ser presa, la desesperación que es presa también de múltiples familias. Y en el contexto actual, con el tipo de gobierno que tenemos, lo que va a ocurrir no va a ser otra cosa que la represión, porque ya ocurrió con anterioridad, y esto significa que estamos frente a otro tipo de catástrofe aún mayor, que estamos hablando de una catástrofe humanitaria, y frente a eso y frente a la imposición que hace el gobierno regional, frente a la falta de voluntad en toda materia, no solamente política, que tiene el gobierno central, a la incapacidad que tienen las autoridades locales, a lo miope que es la forma que tiene este Estado, y el operar de sus lacayos, quienes, pasando desde el intendente regional a los jefes de servicio, los CEREMI, la única forma es la organización de los trabajadores, de las trabajadoras, la organización de los pobladores, la organización de los pequeños comerciantes, la organización de los trabajadores informales. Y esto significa, ¿para qué organizarse? Uno, para subsistir solidariamente, y segundo, para poder resistir este embate represivo que no nos cabe ni la menor duda que va a ocupar el gobierno, para después lavarse las manos, aludiendo a este orden social para que la sociedad que ellos impusieron siga funcionando. No hay otra forma. Esto es más viejo que el hilo negro. Organización para participar y para movilizarse y resistir una situación que es de una catástrofe humanitaria que no queríamos ver ni en nuestra región ni en Chile. A organizarse, a resistir, pero tampoco a regalarse, tampoco a cometer cuestiones de índole irracional. No se trata de salir a apiedrar a carabineros por salir a apiedrarlos, entendiendo la molestia, entendiendo la carestía, la escasez. Lo que importa acá es una resistencia por la vida, una resistencia por la organización, para aplicar solidaridad y para exigir a quienes son responsables de lo que está sucediendo en nuestro país, que son las autoridades nacionales,
pero también las autoridades locales a dar respuesta a las necesidades de amplios sectores de la población. Dalibor, los minutos finales. Fíjate que una de las formas dramáticas que se vive la nueva normalidad acá en Magallanes es el contrasentido de que cuando el gobierno decreta cuarentena para la tercera edad, para los mayores de 75 años, nosotros vemos cómo con el levantamiento de la cuarentena acá en Magallanes han vuelto a las calles los adultos mayores a recoger las hojas que dejan los árboles en el otoño, a limpiar las veredas. A partir de las 6 de la mañana vemos a los adultos mayores de áreas verdes que hoy día están recorriendo las calles. Ahí están, en esta nueva normalidad, así como los jóvenes en las esquinas de los semáforos, haciendo malabarismo para llevar algún plato de comida a su hogar. Tu audio, Dalibor, tu audio. Hoy día vemos con con el término de la cuarentena de ya más de una semana, 110 días, que claramente se producen estos contrasentidos que tiene precisamente el famoso modelo que ya ha demostrado ser un absoluto fracaso. Tú bien lo dices, hoy día me tocó ver y quedé pensando precisamente a ver una persona muy mayor recogiendo en las zarpas de la vía pública, digamos, barriendo. Personal de áreas verdes, ¿cierto? Que debiese que es contratista estar de la Municipalidad de Magallanes, o sea, de la Municipalidad de Punta Arenas, perdón. A eso iba, que debiese estar en su hogar perfectamente haciendo la cuarentena que corresponde a los mayores de edad, porque era una persona de muy avanzada edad, y sin embargo esto está avalado y amparado por el propio municipio de Punta Arenas, por el Consejo Municipal. Aquí nadie le pone condiciones a esta empresa Áreas Verdes, que sabemos de quién es y sabemos cómo se ha portado históricamente con sus trabajadores y con los sindicatos que ahí se han formado. Por lo tanto, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Pero sin embargo, aun cuando se llenan la boca con estas lógicas de las medidas, vemos que las personas que tienen pensiones miserables están simplemente obligados a salir a trabajar, y no solo en áreas verdes, sino que en otras múltiples funciones, como lo son los suplementeros, como lo son una serie de otras actividades. Y hoy día la gente de los estacionamientos, que también ha vuelto a las calles. Ha vuelto a las calles la gente de los estacionamientos. Entonces, finalmente se intenta forzar la normalidad de alguna manera, se dice y se discursea de que se están tomando las medidas y que estamos en una lógica de un futuro más augurioso en términos de contagios, pero la verdad es que no es así, si la experiencia internacional lo ha demostrado, si finalmente lo que tenemos que seguir haciendo es cuidándonos, es manteniendo el menor contacto posible, pero también garantizando el bienestar económico y social de las personas, y esa parte no está. Por lo tanto, lo que vamos a ver sin duda es un aumento lamentablemente de los contagios. Muy bien, hemos llegado de esta manera al final de nuestro programa del día de hoy. Hemos contado con la participación en gran parte de nuestro programa de la parlamentaria de la bancada del Partido Comunista de Chile, Carol Cariola, y como siempre hemos contado desde la primera línea radial en los micrófonos de Nuevo Mundo, estos micrófonos virtuales hoy por hoy, con la participación de Fernando Bamonde y de Dalibor Iterovich. Muchas gracias, queridos compañeros. Así que nos vemos hasta el viernes, porque para la primera línea no hay interferiado que valga. Quiero felicitar al productor. Sí, nuevamente se extralimitó nuestro productor. Calma, así esto tiene alto y bajo, es así. Bueno, chao y nos vemos el viernes. Chao, chao. Chao.